Egunon, queridos patitos, vamos a tratar algo como una película de 1983, como es Local Hero. Un tipo genial. Esta película, que le tengo especial cariño, es una película en donde resulta curioso porque la película ha sido olvidada y la música del Mark Knopfler Dire Straits ha sido recogida para la historia y es recordada más que la propia película. Pero vamos a la película porque es ciertamente un elemento bucólico pastoril, costumbrista, con el trasfondo del choque, que pudiera incluso asemejarla a filmes como ¿Quién mató a Liberty Balance? Que es un poco crepuscular con esta idea del choque entre civilización y barbarie típica del oeste. Pero, yendo a otra película de este genial director irlandés, estamos en Escocia, como es John Ford. Sí, dicen que nació realmente en Irlanda. Pero bueno, tendríamos esta otra película, El hombre tranquilo, con John Wayne protagonizando la vuelta a la bella y verle Esmeralda, Irlanda, desde Portland, en Estados Unidos, habiendo tenido esa carrera de boxeador, pero queriendo volver a las tierras donde nació, a Innisfree. Pero no estamos hablando de Innisfree de Irlanda, sino de Escocia, una zona de Aberdeen, en las Highlands, en el norte. Ciertamente, uno cuando entra dentro de la propuesta de la película, uno entra casi casi como en el inicio de Air America, o sea, con Robert Downey Jr. haciendo de piloto de helicóptero, que luego tendrá que enrolarse junto con Mel Gibson en la línea aérea que opera en Laos y en Camboya, sobre todo en Laos, que es para la CIA en el ámbito de la guerra de Vietnam. Pero ciertamente también es una película de los años 80 y aquí vemos a el protagonista, McIntyre, que bueno, pues es el personaje que protagoniza Peter Riegert. Pues le tenemos en el coche, en estas autovías, autopistas de muchos carriles, en la zona conurbana de Estados Unidos, para precisamente luego hacer el choque entre la carretera que está cerca del muelle en el pueblecito donde tiene que ir a negociar. Bien, ahí tenemos ciertamente luego la entrada del personaje de Hopper, del personaje de Burt Lancaster, que bueno, tardaría aún otros 10 años en seguir haciendo películas, por ejemplo, Novecento y eh, Atlantic City. Esta creo que es de 1994. Un gran actor y que seguramente da el empaque suficiente para que esta película tenga trascendencia, además de evidentemente la música de Mark Knopfler, pero digamos que a Barney Lancaster le relacionas con la película de persona de Hopper, con el mostacho, y la música pues parece que ha sido desligada para la memoria del público. Pues ciertamente tenemos ahí la introducción del personaje primero de McIntyre y luego tenemos el personaje de Hopper que le hacen una presentación, bueno, creo que tiene que ver con el ser dueño de una empresa petrolera y ciertamente ahí tenemos el asunto donde, bueno, parece que le quieren presentar una propuesta de negocio para el ámbito de el norte de Escocia, en la zona del Mar del Norte. Porque tenemos que recordar, y esto seguramente los vieron una película en 1983, lo tenían bien presente, había sucedido a finales de los años 70 la crisis de ligada al petróleo. Ciertamente en 1973, justo una década antes, habíamos tenido el asunto de la crisis del petróleo derivada de la guerra del Yom Kippur, en donde los Estados Unidos apoyaron de manera subrepticia a los israelíes porque tuvieron un inicio difícil, luego se recuperaron en los siguientes días, pero por ejemplo al inicio de la película Sum of All Fears, Pánico Nuclear, de 2003, curiosamente 20 años después, basada en una novela de Tom Clancy sobre el agente, bueno, pues que interpretó Harrison Ford y Alec Baldwin. Pues ciertamente tenemos ahí al inicio un cambio respecto a la novela, pero que es interesante para lo que estamos hablando, como es el hecho de que hay un riesgo de desaparición de Israel, porque si Israel pierde una guerra, le borran del mapa y le echan al Mediterráneo y tienen que sacar un avión con
un arma nuclear para sobrevolar Israel por si acaso es necesario hacer eh, pues uso del último recurso. Pero ciertamente los árabes, que eran los que tenían mayoritariamente el oro negro, después de que supuestamente el peak oil a comienzos de los años 70, es decir, el declive de producción del petróleo, que luego se ha visto que no estaba del todo claro, y incluso ahora se dice que puede durar otros 100 años el crudo, los hidrocarburos, el petróleo, para el ámbito de consumo mundial, con lo cual ciertamente los augurios a veces se equivocan, pero ciertamente tuvieron esa válvula de presión, dado que perdieron una vez más una guerra contra Israel y además había recibido cierto apoyo de Occidente, capitaneado por Estados Unidos, pues ciertamente tuvieron la idea de vamos a de la noche a la mañana, de un día a otro, multiplicar por 4 el precio de los hidrocarburos y del petróleo. Esto se extendió también luego al mandato de James L. Carter, antiguo productor cacahuetero del estado de Georgia, que luego alcanzó la presidencia de los Estados Unidos, y ciertamente en ese momento pues está la idea de patrocinar paneles solares, energías las llamadas renovables, pero también, dado que el petróleo había subido una barbaridad, el precio, algunas zonas donde se había detectado que podía haber petróleo eran más posibles para investigar, para explorar y para profundizar en la explotación de esos recursos, y ahí fue cuando se dio la oportunidad a finales de los años 70 para el crudo del Mar del Norte, que fundamentalmente está ligado a Noruega, pero también está ligado al Reino Unido, incluso los Países Bajos. Por tanto, ciertamente, ahí hubo una explosión para poder hacer la extracción del crudo en Escocia, y luego el refinado, evidentemente, se pretende hacer de una manera más próxima, y por lo tanto se tiene la idea no solamente de la extracción del crudo, que eso parece que se está haciendo, sino además darle valor añadido a través de una refinería en las proximidades, en la zona del norte de Escocia, y precisamente ese es el proyecto que quieren presentarle al señor Harper, al señor interpretado por Burt Lancaster. ¿Dónde está el asunto? Bueno, el asunto está en el que el propio Harper se duerme dentro de la presentación. No sé si eso es porque es una persona mayor, de edad avanzada, o porque simplemente ya se ha aburrido, está más forrado que el tío Gilito, y por lo tanto ciertamente piensa, bueno, es que mi vida no me llenan los dólares, tiene que llenarme algo distinto. Incluso se tiene esa idea de que puede tener disfunción en la personalidad o problemas de índole particular, psicológico, porque hay una persona, una especie de duendecillo, contratado por él, por supuesto, que le trata de confrontar como si fuera una especie de Sigmund Freud o Carl Jung, con unas formas así curiosas de contraponer su realidad, pues como recuerdo de la película, poniéndole esos carteles en las vidrieras, bueno, en la cristalera de su oficina, que como no puede ser de otra manera está en la parte alta del edificio. Luego eso será un problema en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y luego eso cambiará porque hasta entonces la idea era que cuanto más elevado está tu despacho, bueno, pues más categoría tienes ya, pero cuanto más elevado está el despacho y hay un golpe en el edificio, pues más difícil es alcanzar la salida, que está en el vestíbulo. Pero bueno, ciertamente, dejando de lado el dolor del 11 de septiembre, tenemos esa situación en la que le llama a malas horas a casa, vamos, unas cosas que son alucinantes. Harper, ¿le estás pagando a este tipo? ¿En serio? Pues por eso se entiende que cuando le pone esos carteles en la cristalera, le dice a la policía: disparen a matar, por favor, quítenmelo del medio. Bueno, igual restringiendo el contrato, pero parece que es un tipo voluntarioso, incluso lo hace gratis. Igual tiene un problema serio. Ay, ¿quién controla al controlador? ¿Quién psicoanaliza al psicoanalizador? Pero bueno, ciertamente, la película va presentando los diferentes personajes, y tenemos la situación en la oficina, en donde
el amigo, el compañero, de una estancia a la de al lado, se llaman por teléfono para dar idea de algo que luego pues se ha evidentemente profundizado con el ampliamiento de las tecnologías, redes sociales, comunicaciones, dando la idea de extrañamiento estando físicamente en el mismo espacio. Y ciertamente luego lo veremos, la forma de espaciamiento respecto al reloj y la alarma respecto a situaciones que vivían en Estados Unidos y que tenía el horario muy controladito, y el relajamiento que tiene en Escocia respecto a qué hacer a cada hora, y que tampoco había tantas cosas que hacer y con esa urgencia. Como digo, esto lo hemos visto en otras películas y por lo tanto ciertamente es trillar en terreno abonado si se hace bien para el beneficio de la producción y de la película, si se hace mal pues para ser un producto chirene y de entretenimiento, no con la propuesta sino a través de la propuesta y de lo que están planteando. Pero en este caso yo creo que está bien establecido el relato en donde tenemos esa aproximación. Hay una cierta visión que algunos incluso tildaría de racista, en tanto en cuando dicen, bueno, tú, McIntyre, has estado en relación con contratos en África, tú lo que tienes que hacer y lo que has hecho en esta compañía, en la Knox Oil, que resultará interesante para lo que viene al final de la película, eh, es el hecho de que vas al lugar donde queremos hacer el negocio y eres como la avanzadilla, eres como la pieza de penetración en la región para contactar con las autoridades locales, con los que necesitan comprar los terrenos, a llegar al arreglo, y luego se retira y entonces llegan ya las obras y bueno, la implantación sobre el terreno de la compañía. Pero es eso, gente como él ha ido a África, ha negociado superioridad moral, nosotros aquí somos lo que tenemos, la civilización, lo que tenemos aquí, el conocimiento, vosotros, bueno, pues no sabéis nada, pero bueno, venimos a ayudaros, no pasa nada. Pero tiene esa idea de, bueno, es diferente tratar a los africanos pobrecitos que tratar a la vieja Europa. Aunque la situación de Escocia era distinta a la que tenemos actualmente, en tanto en cuanto, pues, un poco como se puede ver en Skyfall, al final de la película, se tenía esa conceptualización de, bueno, es un lugar retirado, perdido, rural, es para recordar la memoria de los antiguos, como el señor James Bond, que tiene raigambre y por eso tiene la casa ahí en Escocia, pero poco más, porque la población, el sustrato importante, ha bajado a Inglaterra, está en la zona de Londres, un poquito menos en Liverpool, Manchester, Newcastle, Leeds, bueno, las ciudades importantes del Reino Unido, que son las de Inglaterra, que es la nación más poblada de las cuatro que lo componen, que son Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. Y por tanto, ciertamente, se tenía esa conceptualización en los años 80 y por eso se suele decir que incluso una película como la de 1987, como es Los Inmortales, Highlanders, que está comentada en este canal, pues ciertamente dieron un cierto empujoncito para dar a conocer esa Escocia que terminaría de cuajar, dicen algunos, en 1995 con la película de Braveheart, aquella de Mel Gibson, pero otros dicen que en realidad lo que dio el último pasito para dar la vuelta que se dio en 1997 para la devolution, es decir, la reasunción de competencias por parte de la Asamblea Escocesa y tener una especie de estatuto de autonomía, fue Trainspotting, que ya con el Iwan McGregor y con otros actores de la zona. Pero ciertamente tenemos esa introducción, esa idea de que el señor McIntyre en realidad le dice, le confiesa, porque tienen un concepto desde las alturas, desde el señor Harper, que, bueno, al llamarse McIntyre, pues, bueno, pues tendrá mayor afinidad con los escoceses y, bueno, porque les estamos enviando a uno de los suyos.
Y le reconoce, no, 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 mi familia llegó de Hungría, ¿no? Llegó de Hungría en el pasado y digamos que mis regambres son húngaras, un poco como tenemos al presidente, expresidente, el señor Nicolás Sarkozy, que en realidad la pronunciación es Sarkozy, de origen húngaro y judío, eh, que Sarkozy suena un poquito más francés y por lo tanto ciertamente ahí tenemos el choque cultural de la memoria en donde, en donde cuando llegaron los antepasados de este McIntyre a la isla Ellis en Nueva York, pues ciertamente le pusieron un apellido que sonaba a estadounidense, como era este McIntyre, pero ciertamente muchos pasaron, muchos, y por ejemplo tenemos de la década anterior, precisamente de justo 10 años antes, como es la película El Padrino, donde la familia no se llamaba Corleone, Corleone era el origen, el topónimo, simplemente el tipo que estaba haciendo las cosas allí en la isla Ellis, bueno, ¿de dónde viene Corleone? Bueno, pues suena italiano, ¿eh? ¿Usted es italiano? Bueno, pues Corleone. Hacen estas cosas de cambiar el apellido, bueno, traspapelar una serie de cosas, cuando lo cual es simbólico, simbólico porque cuando llegas a Estados Unidos tienes una nueva vida, nuevo apellido, nueva, y por tanto ciertamente resulta sorprendente esa situación en donde ellos pretenden una serie de cosas como es el hecho de, bueno, vamos a tratar diferente a los escoceses, es una situación distinta, es volver a la madre patria, al fin y al cabo las 13 colonias provienen del Reino Unido, y, y por lo tanto ciertamente vamos a hacer algo especial con esta gente para que se sientan que, bueno, no son negritos de África, son gente civilizada como nosotros, además hemos estado en la Segunda Guerra Mundial, han venido con nosotros a Corea y, bueno, pues estas cosas de la camaradería, bueno, distinto. Y por tanto ciertamente es cuando resulta curioso ese choque en donde Happer en realidad le cuenta que su interés es las auroras boreales. Le gusta el Gran Norte y oye, tú tienes que hacer esta misión, pero oye, para mí, personalmente, la que más me interesa es que si ves alguna aurora boreal, me llamas por teléfono y me la va describiendo como, bueno, ahora tendríamos seguramente cacharros como este, como el smartphone, y bueno, pues seguramente incluso habría posibilidad de una cámara instalada allí y poder hacer streaming directamente, o si no fuera el caso de que quisiera ir él personalmente, porque bueno, Happer seguro que tiene una agenda bastante aplicada como máximo responsable de la Noxoil, pero bueno, ciertamente ahora sería distinto después de 40 años del estreno de la película. Va allí, ahí tenemos la introducción respecto a otros personajes antes de llegar a Urquhart, que es el responsable del pueblo de hacer la contraparte de McIntyre, pues ciertamente tenemos el choque respecto a dos personas que en realidad se quieren, pero no tienen el valor de hacer comunión de ese amor, lo cual ciertamente es alucinante porque son juegos de espejos, como antes hemos visto a McIntyre con el compañero en una estancia dividida por un cristal en las oficinas centrales y hablan del uno al otro por teléfono. Pues aquí hay una cierta incomunicación también entre dos compañeros de trabajo, el que le han adosado a McIntyre para servir de guía burros en la situación propiamente, porque por mucha cercanía que pueda tener respecto a ser de origen escocés supuestamente, pues evidentemente se fueron a Estados Unidos supuestamente y perdieron el contacto. Por lo tanto, esas nociones culturales deben aterrizar y ese aterrizaje se hace a través del asistente que le ponen. Pero este asistente tiene una compañera que trabaja en este, bueno, si fuera un avión sería un túnel de viento, pero es el ámbito de las mareas, porque evidentemente cuando uno quiere establecer una situación como la refinería, pues tiene que prever hacia el futuro cómo van a ser las mareas, cómo va a ser el flujo del agua, la situación en la gran cinta transportadora del Atlántico respecto al agua cálida, al agua fría, la meteorología, y por lo tanto ciertamente tienen que hacer prácticas en el laboratorio y ahí tenemos esa situación con maquetas y la chiquita es una mujer que bueno, pues tiene una posición respecto a que no le gustaría tener una refinería allí. El muchacho
en realidad lo que más le gusta es ella, pero no quiere decirlo y tampoco se aviene a poner de relieve que cuando luego tendrá una posición cercana a ella respecto a una especie de piscifactoría, lo cual resulta alucinante porque resulta curioso porque en ese momento se estaba a punto de cerrar la posibilidad de que hubiera una central nuclear en Lemoyne y al final ha habido una piscifactoría. Sería en el año 84 cuando se iniciara el lema de la moratoria nuclear y en el año 1994 cuando se ratificaría. Y ciertamente parece que después de haber reincorporado el terreno de la Cala das Sordas a instituciones vascas, pues ciertamente parece que va a haber una piscifactoria, un poco como más o menos lo que ella quiere. La chiquita está en la zona donde se va a hacer la refinería. Vemos precisamente en ese laboratorio el cambio de la maqueta desde el ámbito de lo que hay y luego cambian a lo que habrá si se hace el proyecto. Y evidentemente para hacer el proyecto pues tienen que comprar las parcelas a todas las personas y hacerlo de manera ordenada. Básicamente ese es el trabajo de McIntyre, que tiene que hacerlo acompañado de este asistente. Ciertamente cuando cogen el coche y tiran para el norte desde esta zona de Aberdeen a la localidad específica, ciertamente se quedan dormidos un poco teniendo esa idea, eh, como creo que es la película esta Brigadoon, esta idea de que aparece un pueblo cada X tiempo y da la oportunidad para la conexión entre el exterior y el interior. Pues ciertamente tenemos un mar de humo, una niebla espesa que se puede cortar con un cuchillo y a la mañana siguiente, después del asunto ligado con el conejo, pues ciertamente pueden entrar. Es como pedir permiso para poder adquirir la entrada al reino mágico, como es este lugar especial en Escocia, donde van a suceder las cosas principales de la historia, donde se va a encontrar con Urquhart, cuya señora es la que lleva el bar, donde se van a encontrar con unas situaciones como la de la cabina de teléfonos, como el paisano que pasa por delante de la cabina, por la carretera, siempre a la misma hora. Y el ruso que llegará, el ruso soviético, con una situación que en ese momento podía entenderse, luego durante unas décadas no se podía haber entendido de la manera del extrañamiento, pero que se acerca con gente que dice, va, a la mierda, este es amigo nuestro. Pues ahora tendremos otra vez la misma situación porque después de la invasión de los rusos a Ucrania, pues ciertamente habrá gente que diga, estos rusos son gente malvada, no hay que tener relación con ninguno de ellos. Y luego habrá algún saltimbanqui que sea estos chisgarabís, que sea una persona acrata, que, bueno, ciertamente sea distinta, que aparte, nosotros no somos como esos, nosotros vamos a nuestro aire, como es este barco con este ruso que cada cierto tiempo acaba llegando al muelle este de este pueblo de Escocia. Pero bueno, ciertamente vamos a ir paso por paso, como es el hecho de que Urquhart lo que en realidad quiere es hacer el sentido inverso de lo que hace McIntyre. Añora la vida en la ciudad, añora salir de ahí, pero no puede darle esa vida porque no tiene recursos suficientes para hacerlo. Tiene una vida de subsistencia dentro de ese entorno. Y McIntyre puede ser el arma para transformar esa realidad. Luego tendremos ciertamente la situación en la iglesia, cuando hacen el jueguito. Pues, ciertamente, la idea evidentemente es vender, pero vender a un precio muy alto, a un precio prohibitivamente alto, pero suficientemente amplio para poder ser gratificado por la compañía y para darle una nueva vida a la gente, porque en principio parece como que no van a poder seguir viviendo en esa zona, evidentemente, y tendrán que trasladarse todos. Es decir, que en principio sería el fin de este espacio mágico, que cambiaría seguramente por otro distinto, como pudiera ser el hecho de la construcción de la refinería, puestos de trabajo relacionados con la refinería, quizá algún elemento gastronómico, hostelero, de residencia, pero el concepto sería distinto.
Supongo que sería un poco como la zona de Arminza, si la central nuclear hubiera entrado efectivamente en funcionamiento. Los trabajadores pues hubieran tenido una relación distinta a la que tenemos actualmente en la zona, en este municipio del Lemoiz. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos una historia, una trama bien interesante, bien agradecida, en donde se van generando esas situaciones en donde hay un hilo conductor, pero la película en general es una película de momentos, una especie de película de sketches, aunque hilada, mejor que otras, que son más bien humorísticas. Eh, Hace no mucho vi la crítica de Vicente Jaime Chagüe eh, sobre la Academia de Policía, Police Academy, que un servidor vio la última, la séptima, en misión en Moscú. Resulta curioso hablar de Moscú y ahora rusos, cuando precisamente en 1997 se hizo aquella película, había un cierto acercamiento, como se sucedió en los años 90, cosa que luego con Vladimir Vladimirovich Putin, sobre todo a partir de 2010-2012, la cosa volvió a enfriarse con conceptos que vienen atávicos, pero eso no tiene que informar en la película, porque la película trata de establecer un marco precisamente pre años 90 que tendría más enfoque, porque ciertamente tenemos en 1983-84 alguna que otra película sobre el miedo nuclear en esta nueva Guerra Fría que se establece con Reagan y con Gorbachev, que culminará en los acuerdos en Reykjavik, en las cumbres en Finlandia, en Helsinki, pero eso todavía tardaría 3 o 4 años después del estreno de esta película en llegar. Por lo tanto, ciertamente tenemos esta propuesta de película en donde los personajes pues van teniendo una serie de interacciones, una serie de realidades, y ciertamente hay un personaje como es bueno, decía el reverendo es el reverendo MacPherson, ¿no? Otro nombre con Mac delante, ¿no? Para establecer esa situación, pero hay un tipo en la playa que dice que no vende ni de globo, que es precisamente un personaje que se llama Ben Knox. Y resulta curioso porque luego veremos la situación, porque es el antepasado de Ben Knox, el que vive en una cabaña que parece una barca vuelta del revés en la playa, y que es dueño del terreno y que tiene raigambre histórica y un documento en Edimburgo, creo que dice, ¿eh? De propiedad. Es de esa familia de la que surge la Knox Oil. Cuando se entera, cuando llega, porque al final el Loop, después de toda esta situación, Happer llega a Escocia para negociar él en persona. Toma las riendas, aparta a su hombre, a McIntyre, y negocia directamente de hombre a hombre. Y al final, pues tenemos esa situación donde el señor Knox ve cómo van a poder hacer lo que quiere, que es mantener su raigambre y su estatus en estas dunas tan bonitas, en esta playa tan preciosa y en este pueblo que seguirá estando con el alma viva de Escocia, para poder pervivir en un entorno bucólico pastoril congelado en el tiempo. Sí, me ha recordado el general Chan, creo que era el general Chan, la película El Templo de Oro. Ay, qué película más bonita. Pero no, ciertamente, estamos en Local Hero y ciertamente eh, les van a dar dinero, pero no les van a destruir el pueblo, con lo cual en esa cosa dual pues van a acabar ganando, pero McIntyre se siente frustrado. Se siente frustrado porque ha ido a hacer algo a Escocia y no ha podido hacer exactamente eso, sino otra cosa distinta. Y además se siente frustrado porque no va a poder quedarse. Va a tener que volver a su ciudad en Estados Unidos, donde va a volver a retomar las rutinas. Pero él ha cambiado. Esos días en Escocia le han cambiado, porque ha visto una vida distinta. Se ha abierto a el pasado bucólico pastoril y siente que esa llamada última, esa llamada a la cabina de teléfonos que vemos al final cuando suena la canción principal de la película, esa que todo el mundo conoce, de Going Home, de vuelta a casa,
de Mark Knopfler, pues ciertamente es una llamada a continuar, a volver a retomar, al contacto, cuando saca las cosas, vuelve a casa, saca las cosas de la playa, las conchas recogidas, un poquito de arena, las fotos, las pone en la pared, o con imán, en la nevera, ciertamente es la nostalgia de esos momentos tan bonitos, atesorados en una instantánea, como si fuera esto un anuncio de Polaroid. No, no quiere serlo. Por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una situación en la que eh, finalmente el, el asistente, el señor Smithers, por decirlo de alguna manera, el señor Smithers de McIntyre, pues se lanza porque, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Pues él toma la iniciativa y dice, bueno, hay una posibilidad, podemos hacer lo que mi querida prometida, bueno, acabará haciéndolo, quiere hacer, como es el tratamiento del mar, la investigación, el tema de la piscifactoría. Bueno, oye, y McIntyre tiene que asistir a, como Happer dice, la investigación del mar y la investigación del cielo, porque a mí me gusta la investigación de las auroras boreales. ¡Qué tipo más listo! Creo que vamos a hacer negocio. Bueno, pues al final el subordinado es el que va a ponerse al frente del proyecto, cosa que a McIntyre le habría gustado muchísimo. El subordinado se empareja seguramente con la compañera, que bueno, tenía una especie de membranas en los dedos, y por lo tanto ciertamente es poder salir adelante de las ideas, sacarlas del armario, ponerlas al bies enfrente de la gente, y todo el mundo aparentemente es feliz, y por ahí tenemos una situación interesante en la propuesta de película. ¿Cuál es el asunto de fondo? Pues ciertamente que la película no termina aquí. Porque la película podríamos establecer que continúa en las 6 temporadas de el Doctor Fleischmann, Doctor en Alaska. Ciertamente podemos conceptualizar que la idea metida aquí de que hay una persona que va a Escocia a hacer algo que en realidad podríamos decir que es húngaro, pero en realidad es escocés para la empresa, pues un judío neoyorquino que tiene que ir a Alaska por un tema de un contrato médico, por hacer las prácticas de la licenciatura, de ser médico, de ser doctor, pues ciertamente es algo que casa muy bien, porque muchos de los elementos que están incluidos aquí, por ejemplo, la llegada del ruso, el tema de la del bar, ¿no? La tienda, tenemos ahí a Ruzan, tenemos el bar de Holly, bueno, no Holly es ella, el señor, el Canuck, tenemos al señor Minifield, que sería bueno, el Minifield no estaría exactamente, sino tal vez sería una versión de Happer, y bueno, pues ciertamente tenemos varios trasuntos de los personajes en la serie Doctor en Alaska. Ciertamente fue iniciada años después, por lo tanto ciertamente puede haber vasos comunicantes. Esta película, por lo tanto, no tiene mucho de novedoso, no tiene especialmente nada que digas, me ha abrumado, pero depende el momento en el que la pudieras ver. En mi caso fue bastante jovencito, y siendo no viéndola en el estreno, porque fue en el año 1983 cuando se estrenó y yo tenía un año, un primer aniversario que lo celebré curiosamente en Benidorm, en esta localidad alicantina, que dicen que es un poco inglesa y un poco vasca, mitad mitad. Incluso hay un Bachoqui. Por lo tanto, ciertamente es una película de mi juventud, hasta el punto de que una vez pujé por una edición en DVD porque la quería tener, quería volver a verla y era muy difícil verla a través de internet, y parecía que era complicado incluso buscar un DVD para poder verla, y la adquirí en versión en alemán, sin subtítulos en castellano, y creo que tampoco los tenía en inglés, lo cual ciertamente fue una compra bastante curiosa, pero despierta el interés de poder comprobar cuál es mi amor por esta película, y luego también evidentemente por Doctor en Alaska, una serie que he visto bastantes veces en
cuando se dio en la 2 de Televisión Española, cuando se daba a horas intempestivas, hace bastantes años, y cuando la he podido tener en otros formatos para poder verla en repetidas ocasiones. Yo sí veo, un poco como dijo el profesor Payán, esa conexión entre Local Hero y Doctor en Alaska, Northern Spokesur y Local Hero. Y poco más creo que se deba decir de esta película, que más allá de ese tema importante, reconocible por mucha más gente de la que sabe la conexión con la película, pues ciertamente es una propuesta que merece ser visitada y revisitada como, tal vez, como decía, una cierta antesala de la propuesta de Doctor en Alaska. Y ciertamente, como dice el argumento en Wikipedia, el millonario del petróleo, Felix Harper, un personaje interpretado por Burt Lancaster, envía a McIntyre a un pueblo remoto de Escocia para asegurar los derechos de propiedad de los terrenos de una refinería que quieren construir. Mac junto a Danny Boy, suena un poco a irlandés, comienzan las negociaciones. Los habitantes del lugar, deseosos de obtener beneficios, les ponen las cosas bastante fáciles a Mac y Tani. Sin embargo, un ermitaño local que recoge basura de la playa, Ben Knox, el tipo que decía antes, vive junto a una playa crucial que también posee y se niega a vender. Happer va quedándose cada vez más prendado de las historias de las auroras boreales que se las va transmitiendo por teléfono, como por ejemplo cuando le hacen una especie de celebración, pues él tiene que coger muchas monedas y salir al telefonito, el único teléfono que hay donde puede ver las auroras, precisamente en el muelle, y ir describiéndole, ¿no? Pues Happer va quedándose cada vez más prendado de estas historias de las auroras boreales, y Dani por una chica extraña del pueblo, que es Marina, que es precisamente la chica que trabaja en el lugar donde precisamente ven esas maquetas, precisamente la que trabaja en ese ámbito complementario a Industrias Happer. Y vive precisamente Marina, trabaja en ese centro y vive en el pueblo. Mac, que siempre ha estado acostumbrado a manejarse con los faxes de las oficinas de Houston, en Texas, se ve forzado a negociar en los términos de Ben Knox. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos esa forma de extrañamiento entre uno y otro, en donde ciertamente hay una fórmula en donde, eh, bueno, ese choque cultural entre lo antiguo y lo moderno, lo cultureta y lo más sedimentado. Por eso puede tal vez establecerse esa relación con la madre naturaleza. Pero, ciertamente, y para ir cerrando, tendríamos un asunto bien interesante que podríamos sacar respecto a esta película, porque, como hemos dicho después, llegará Braveheart, llegará Trainspotting, llegará el Scottish National Party al gobierno de Escocia, con Alex Salmond, con la señora Nicola Sturgeon y con el nuevo, el señor pakistaní que acaban de el señor Yousaf, Hazmi Yousaf, que si no recuerdo mal. El Scottish National Party le ha cogido de líder y es el nuevo primer ministro de Escocia. Pues ciertamente el Scottish National Party surge en 1934 para hacer una reivindicación de la nacionalidad y la nación escocesa hasta la Devolution en 1997, pero hay un elemento que es interesante. Si no va a tener una refinería como es la que se propone en esta película, es un asunto interesante porque hay 18 refinerías ligadas al Mar del Norte, al petróleo surgido del Mar del Norte, y solamente una está en Escocia. Con el dinero sacado del petróleo del Mar del Norte en un solo día, podrían pagar todas las deudas que tiene la nación escocesa. Por tanto, ciertamente, en trasfondo, cuando se establece la idea de que no haya una refinería, sino haya otro tipo de negocio en ese entorno, no más bucólico pastoril, la relación con las auroras boreales, la relación con la investigación marina, pues ciertamente uno tiene la visión de la idea de dejar un poco a Escocia al lado,
que era la que se tenía precisamente en los años 70, 80 y puede que incluso en los 90, de dejarlo como reservorio, como gran reserva, como era curiosamente el lema de turismo con el señor Sieso Martínez Sieso, presidente de Cantabria, y antes, que fue cambiado por Cantabria Infinita, cuando llegó Miguel Ángel Revilla Royce a la presidencia de Cantabria. Pues ciertamente esa idea de gran reserva para Escocia es la que uno puede tener al ver esta película y que fue revelada por el pueblo. Hubo una rebelión que precisamente llevó primero a la devolution, al tener nuevamente un parlamento en Holyrood y en Edimburgo, y después no solamente que lo tengan, sino incorporado al gobierno del Scottish National Party para una reivindicación y tener un mayor peso político, hasta el punto de que luego en las elecciones británicas han llegado a tener prácticamente todos los miembros de la delegación escocesa en la Cámara de los Comunes en Londres. Y por tanto, ciertamente, uno debe ver en esta visión bucólico-pastoril ciertamente algo agradable y agradecido a Escocia, pero también el hecho de que Escocia quiere la dualidad, quiere lo que se propone al final de esta película, pero también quiere la refinería, también quiere los hidrocarburos, también quiere tener capacidad económica para generar riqueza y poder pagar los servicios públicos de los escoceses. Por tanto, ciertamente es esa dualidad entre progreso y tradición la que hay que conjugar, sobre todo teniendo una nación tan histórica como es Escocia. Ciertamente, es una película que no lo deja de primeras, pero uno puede reflexionar después de haberla visto muchas veces, más allá del asunto personal, que al final es el que trata de ser el hilo conductor principal del de McIntyre, acompañado por supuesto de Dani, Marina, Urquhart, el del pueblo, con esa memorable conversación entre Urquhart y McIntyre de intercambiar sus vidas, que se lleven todo, pero el uno al otro, y hacer como un intercambio de cuerpos, en donde el uno se lleva todo lo del otro y cambian de vida, lo cual al final no se acaba por cuajar, pero bueno, ahí está la idea de los sueños, un poco como esta reedición tal vez de esa película Brigadoon, como alguno ha dicho más de una vez. Pero en fin, creo que vamos a dejarlo aquí. Podemos seguir escuchando la música de Dire Straits, de este Going Home y del resto de la propuesta de banda sonora de Mark Knopfler. Y también, evidentemente, recordar que es una banda sonora de una película, como es esta Un tipo genial, Local Hero, y por lo tanto, ciertamente, aquellos que no la conozcan, échenle un vistazo, acérquense al producto, porque aunque solamente sea por Bar Lancaster y por los lugares, las localizaciones, es algo que merece la pena. Bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty bien.